Empezaré por Manuel María de Santana y Rodríguez, que fue un periodista, dramaturgo, poeta y político andaluz que nació en Sevilla el 7 de febrero de 1820. Comenzó la carrera de medicina, pero no llegó a terminarla, ya que al morir su padre tuvo que mantener a su familia. Desde los 18 años hasta los 22 curró en el Diario de Sevilla y en 1842 se trasladó a Madrid con su familia, donde, gracias al éxito que cosechó colaborando en distintas publicaciones, llegó a fundar su propio diario llamado La Correspondencia de España, en 1859, que fue un periódico que transformó la prensa española en la segunda mitad del siglo XIX y que fijaría en este país las bases informativas sobre las que se asienta el periodismo actual. Publicó poemarios como Cosas de mujeres y Romance y leyendas andaluzas, este último en 1844. Pero destacó como dramaturgo con obras tan aplaudidas como Ya murió Napoleón, en 1844, y Mi Dios, yo, también en 1844. Además de esto, pues fue autor de otras producciones dramáticas como José María o Vida Nueva, en 1846, De Casta le viene al Gargo, Otro perro del hortelano, El 2 de mayo y Los mosqueteros, que fue un arreglo de la novela de Dumas. Como político, llegó a ser diputado de las Cortes por Burgos en 1859 y con la restauración borbónica obtuvo el acta de senador en varias legislaturas, llegando a ser senador vitalicio en 1887. Por aparte, el gobierno le concedió el título de marqués en abril de 1889. Falleció en Madrid el 11 de octubre de 1894. Y ahora, lo interesante es que en su obra Romance y leyenda andaluza es donde Santana trata de reflejar de forma escrita la lengua andaluza, como podemos ver a continuación. En el poema este podemos encontrar palabras como buen, buen, de, buenas, que sería buenas, hilandera, que sería hilandera, pare, padre, queao, quedado, mare, madre, abuelos, abuelos o herecho, derechos. Además, también se usan seísmos como acciones en lugar de acciones, conciencia en lugar de conciencia, indulgencia en lugar de indulgencia o cielos en vez de cielos. Y con esto más o menos quedaría este autor presentado. Por el otro lado también tenemos a José López Pinillo, también llamado Pármeno, que también fue conocido por su seudónimo Puc, que fue un periodista, dramaturgo y escritor andaluz que nació en Sevilla el 2 de junio de 1875. Y tras la muerte de su padre en 1898, se trasladó a Madrid para dedicarse al periodismo, donde incluso llegó a tener algunos rifirrafes con Valle Inclán. En 1900 estrenó su primera obra teatral, El vencedor de sí mismo. Fue redactor de varios periódicos madrileños como El Globo, de 1902 a 1903, donde conoció a Azorín y a Baroja, que este último lo calificó de maldiciente, y España 1904. España es otro periódico, que es que se pierde el contexto. Y que aquí fue donde firmó sus crónicas con el seudónimo de Puc. En 1906 llegó a ser director... Ahora. En 1906 llegó a ser director en El Liberal de Bilbao, volviendo al año siguiente a Madrid para trabajar en este mismo periódico. Se consagró como periodista popular durante su paso por el Heraldo de Madrid, de 1908 a 1918, firmando bajo el seudónimo de Pármeno, que es por el que más se le conoce. También fue autor de las novelas Las Águilas, de la vida del torero, de 1911, Doña Mesalina, 1910, y El luchador, 1916. Además de haber escrito varias novelas cortas donde abordó la problemática andaluza de la época. Como dramaturgo, pues destacó por sus dramas ambientados en la Andalucía rural con un marcado tono naturalista, con obras como El pantano, en 1913, Esclavitud, en 1918 y La tierra, en 1921, donde reflejó con crudeza el mundo del jornalero andaluz y el drama del mundo del toreo. El 12 de mayo de 1922 murió de cáncer de pulmón, sin terminar su comedia La nariz,
que concluyeron los hermanos Quintero con el título de los Malcasados. Vale. Muchas de sus obras trató de reflejar en su escritura las características fonéticas, morfológicas y léxicas de la obra popular, como se puede comprobar en el siguiente fragmento de su novela Las Águilas. En dicho fragmento pues, encontramos términos como natural, para natural, pa, en lugar de para, salir de naja, que sería salir corriendo o huyendo, venir, en lugar de venir, todo, en lugar de todo, enfadados, en lugar de enfadados, o todavía, en lugar de todavía, avisar, para avisar, tonilla, no, tiene rata, es tonadilla, en lugar de tonadilla, o usted, en lugar de ustedes. También hay presencia de seísmos como en dice, en lugar de dice, o haciéndole, en lugar de haciéndole. Y también es significativo remarcar que el autor ha escrito con B palabras que en castellano llevan V. ¿Esto para qué? Pues para indicar que no se realizaba el sonido V, sino que tenían que ser pronunciadas como B. Un par de casos de ejemplos que hay en este pequeño fragmento. Pues está viene y estuvieron. Este es el mismo fragmento, lo que pasa es que era larguillo y lo he puesto en 2 diapositivas. En este, como palabras interesantes, podemos encontrar corría en lugar de corrida, pelear en lugar de pelear, bueno en lugar de bueno, usted en lugar de usted, ganadería en lugar de ganaderías, en lugar de él, barde en lugar de balde o sa menester en lugar de decir será menester. También es significativo cómo el autor ha utilizado la Y para palabras que en castellano llevan la doble L. ¿Y esto para qué? Pues para marcar el yeísmo que es predominante en Andalucía, como por ejemplo con las palabras pellejo y llegue. Vale. Ahora pasaré a presentar a Rafael de León y Ara de Saavedra, que por cierto hay una sobrina nieta entre nosotros, que ha acudido. Y bueno, empiezo con su biografía. A ver, él fue un poeta y autor de letras para copla andaluz que nació en Sevilla en 1908. Fue primogénito de una familia aristocrática de terratenientes andaluces. En 1926 fue a estudiar Derecho a Granada, donde conoció a Federico García Lorca, con quien entabló una gran amistad de la que, según el propio Rafael, podría haberse escrito todo un libro. Finalizados los estudios universitarios, regresó a Sevilla, donde sus holgadas rentas le permitieron vivir sin trabajar, frecuentando cafés cantantes y teatros de variedades, lo que le dio la oportunidad de conocer el mundo liberal de los artistas. Gracias a ello y a su calidad como poeta, pudo colaborar en las letras de multitud de canciones con otros autores como Antonio García Padilla, llamado también Cola, Sandro Baleiro, Ochaíta, Salvador Valverde y especialmente Antonio Quintero. Y fue con Antonio Quintero y Manuel Quiroga con quienes formó el célebre trío Quintero, León y Quiroga, con el que tienen registradas más de 5.000 canciones, entre las que figuran Tatuajes, Y sin embargo te quiero, La zarzamora, Yo soy esa o Capote de grana y oro. Al terminar la guerra civil, pues continuó relacionándose con el universo de las variedades y creando letras para coplas que cantaron famosos artistas como Conchita Piqué, Estrellita Castro, Imperio Argentina o Juanita Reina. Pero por encima de todo, Rafael de León fue un poeta, publicando en 1941 su primer libro, Pena y Alegría del Amor. En 1943, Jardín de Papel, y en 1954, Profecía, en colaboración con Antonio Quintero. Falleció en Madrid en 1982 de un ataque al corazón y fue enterrado en el cementerio de la Almudena. Con respecto a la escritura andaluz, fue en el sainete de María de la O y en muchos de sus poemas donde el autor introdujo algunas palabras escritas en andaluz. A continuación, reproduzco un fragmento del poema María Manuela, ¿me escucha? En este fragmento pues, podemos encontrar palabras escritas en andaluz como son toito, para decir todo, que además también habría que señalar que el diminutivo suele ser muy típico en lo que sería la producción literaria andaluza, es decir, que toito, pues, que ahora mismo no se me ocurre, pero creo que se entiende. Para decir él, mare,
para decir madre, vestío para decir vestido, pal para decir hacia él o para él, marío para marido, plantá para plantada o lavá para lavada. Pues bueno, pues este ya sería el último autor que vamos a homenajear. Se trata de Francisco de Paula Montemar Moraleda, que fue un escritor, periodista y político andaluz que nació en Sevilla el 13 de marzo de 1825, que con tan solo 7 años abandonó junto a su familia la capital hispalense para establecerse en Madrid. A pesar de haber querido cursar la carrera de Derecho, tuvo que abandonarla por problemas de salud, tras lo que se inició en la escritura de obras dramáticas, tanto originales como traducciones del francés, encontrándose entre sus primeras creaciones La batalla de Bailén en 1849 y Nobleza republicana en 1848. En esta obra exalta el mundo obrero virtuoso, las libertades políticas y los ideales republicanos y socialistas. Pero realmente donde destacó fue en su carrera periodística, estrenándose como director de La Luneta, que era una revista de teatros y literatura en 1846, que creo recordar que nada más que duró ese año, pero bueno. Fue en 1853 cuando entró en la redacción del diario progresista La Nación y con el fin del bienio progresista colaboró como redactor en el suplemento Las Novedades, llegando a ser director del mismo. También hizo carrera política siendo elegido diputado en 1869 por el distrito de Plasencia. Y por su intervención en los sucesos de junio de 1866 y los frustrados pronunciamientos del general Prim, tuvo que exiliarse en Francia hasta el triunfo de la Revolución antiborbónica en 1868, que en esta revolución él formó parte de la Junta Superior Revolucionaria de Madrid. En 1871 fue elegido senador por la provincia de Segovia y además recibió el título honorífico de Marqués de Montemar por parte del rey de Italia. Finalmente falleció en Madrid de una pulmonía el 6 de diciembre de 1889, convirtiéndose su entierro en una auténtica manifestación política. Es decir, esto tenía más historia. Se supone que es que los partidarios de este hombre pues, querían aprovechar este entierro para hacer lo que sería una manifestación propiamente dicha. El gobierno se interpuso, quería bloquearla y se ve que al final más o menos se lió. Pero bueno, para resumir he tenido que poner esto, pero que aparece hubo lío. Pues nada. Él también hizo incursiones literarias en el género andaluz, que al parecer estaba de moda en la época, con la Feria de Ronda en 1847 y el Ventorrillo de Alfarache en 1851, siendo en estas obras donde Montemar hizo uso del andaluz escrito. Aquí, en el fragmentillo este del Ventorrillo de Alfarache, pues aparecen ciertas palabras como usted, que sería usted, pues, puede, esperar, para esperar, criticar, para criticar, embajadores, para embajadores, cudiao, para cuidado, o le estrujado, para le he estrujado. También hay presencia de seísmos como son carnicería, será carnicería, conversación, para conversación, o recibe, para recibe. Y con esto, y con el listado este de fuentes consultadas, pues doy por rematado este pequeño homenaje a estos 4 escritores sevillanos que se atrevieron a escribir en andaluz. Evidentemente había más, pero habíamos incluido los más importantes, y para tampoco alargar esto demasiado, porque otros tenían menos obras, menos textos escritos en andaluz. Si tenéis interés en conocer más escritores, no solamente de Sevilla, sino de otros lados, que hayan usado el andaluz escrito en alguna de sus obras o completamente en su obra, os recomiendo el primer libro de todos, el de Paco Albadolí. Y porque ahí hace... Claro, Felipe me pasó el enlace, pero no lo incluyó al final. Sí. Claro, podéis consultar, está muy bien. Es un poco como esto, pero más extenso y con muchísimos más autores, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto, un saludo y gracias por vuestra atención.